Buenas noches a todos los hermanos que están reunidos ya para que juntos podamos aprender la palabra de nuestro Dios en esta hora de la noche. Así que ya después de haber dado la bienvenida a nuestro hermano Ángel, a cada uno de ustedes, ahora pues también hemos orado y ahora pasamos a lo que es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Agradezco infinitamente a Dios primeramente y a nuestro hermano Ángel, nuestro hermano Tony, quien siempre nos dan la oportunidad para poder aprovechar el tiempo en predicar su divina palabra. Ahora voy a predicar en esta oportunidad acerca del tema, el desafío de ser testigos de su gracia. Esperando todos podamos aprovechar este tiempo tan oportuno que Dios nos permite y así poder sacar provecho de este poco tiempo que vamos a estar en esta reunión. Entonces vamos a estudiar las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 23 hasta el versículo 31. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, dice el texto, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La vida me ha traído un desafío, ahora yo voy a desafiar a la vida. Así habló un hombre llamado Elkanah, un hombre de 46 años de edad. Dicho esto, comenzó a esquiar primero en el agua, lo cual aseguran muchos que esto es bastante difícil. Después en la nieve, que es mucho más difícil. Aún le puso tanto empeño al deporte que ganó campeonatos nacionales e internacionales. Lo notable de estas hazañas es que Elkanah quedó ciego a los 46 años de edad, justo un año antes de aprender a esquiar, armado de persistencia y optimismo. Elkanah, a pesar del desafío de su ceguera, no permitió que su condición le robara la confianza. Al contrario, él afrontó cada desafío con la seguridad de vencer. La enfermedad que lo había dejado ciego, la diabetes, a su tiempo cobró su víctima. Y a los 59 años de edad, Elkanah murió, pero dejó un legado del cual todos nosotros podemos aprovecharnos, hermanos. Y es este: la vida me ha traído un desafío, ahora yo voy a desafiar a la vida. Entonces, es importante pensar en este legado que dejó este varón llamado Elkanah. De igual manera, estimados hermanos, el cristianismo demanda un desafío grande: ser testigos de la gracia de Cristo. Por supuesto, este es el desafío. Este desafío fue delegado
por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Después de su resurrección, se conoce como la gran comisión, como dice la palabra de Dios en Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sin embargo, antes de iniciar con esta tarea, Jesús les dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo, como muchos conocemos esta parte de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos. Dice el texto así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según Hechos capítulo 8, en el versículo, perdón, Hechos capítulo 1, versículo 8. Obviamente, hermanos, esto fue después de la ascensión de Jesús a los cielos. La tarea tan difícil que recibieron los apóstoles, porque no iba a ser una tarea fácil, fue la tarea de testificar acerca de la verdad del evangelio. Pasaría directamente esta tarea, hermano. Esta tarea pasaría directamente a sus discípulos. Pero esto no sería una tarea fácil. De hecho, el origen de la misma palabra nos indica esto, ya que la palabra testigo proviene del griego martus, que literalmente significa ser alguien que da testimonio mediante su muerte, y tiene su raíz en la palabra mártir. Esto nos indica la dificultad que implica ser un testigo eficaz, hermanos, de su palabra, tal y como lo vemos en los versículos que hemos leído. Lo primero que vamos a mirar en esta lección es la dificultad de ser testigos de su gracia. Una vez más, leo una parte del texto que hemos leído. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículos anteriores a los que leímos nos muestran, hermanos, cómo los discípulos estaban entregados a la tarea de testificar acerca de Jesucristo y cómo les acompañaban los prodigios y señales. Ante esto se levantó una gran oposición de parte de los sacerdotes y los fariseos. Estos los echaron en la cárcel por un día y después los amenazaron que no predicasen más en ese nombre. Y eso lo podemos encontrar ahí en Hechos capítulo 4, en el versículo 13 hasta el versículo 21. Quiero darle lectura a estos textos para poder enfatizar estos textos en el sermón. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 4, en el versículo 13, y vamos a leerlo hasta el verso 21. Entonces, viendo, dice, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre, dice, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen más, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces aquí podemos aprender, hermanos, que por causa de la predicación del evangelio fueron sometidos a dificultad los apóstoles. Y esto, como dice las Sagradas Escrituras, pues les amenazaron para que no hablasen más en ese nombre. De igual manera, el ser testigos, hermano, de la vida cristiana presenta dificultades, ya que Satanás desea que desistamos, hermano. Ese es el plan de Satanás, que desistamos de esta solemne tarea. Y por tal motivo, muchos renuncian a este cargo. Pero ante esta realidad, ¿qué actitud debemos tomar? Deberíamos preguntarlo esto. ¿Qué actitud deberíamos tomar ante esta realidad? Bueno, veámoslo en la segunda parte. En segundo lugar, la actitud ante la dificultad de ser testigos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer ante la dificultad de ser testigos eficaces de su gracia es orar. Orar, hermanos, en lugar de renunciar a su tarea de testificar, hermanos, o entregarse a la desesperación. Ellos acudieron a Dios por respaldo para continuar con su noble tarea, porque por supuesto esta es una noble tarea, el predicar el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Leamos, quiero leer una vez más, hermanos, los versos que había leído anteriormente para luego fundamentarme más ahí en el sermón. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. Aquí está el punto. Mira, hermano, aquí está algo muy detallado este tema, que está tratando de decirnos qué debemos hacer ante tal situación. ¿Qué hicieron ellos? Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Escucha esta palabra, hermano. Escucha este texto. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Escucha esta parte. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta oración, hermanos, nos muestra grandes principios espirituales. La oración está reconociendo su soberanía, porque ahí está diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y también el segundo ejemplo que nos muestra, segundo principio, es: la oración está fundamentada en el conocimiento de su palabra. El conocimiento de su palabra está en relación directa con nuestra fe. Su oración es diferente, hermanos, a la oración que actualmente los cristianos modernos podríamos llegar a hacer. Ellos no se quejaron de lo que les había pasado, sino que pidieron respaldo para seguir realizando su obra. Hermanos, yo recuerdo
cuando estábamos pasando momentos difíciles para la pandemia y muchos hermanos estaban atemorizados. Recuerdo aquí en la comunidad donde estoy predicando, llegaron las autoridades y dijeron que no queríamos, que ellos no querían que hiciésemos más reuniones y que debíamos cerrar el local, y que si nosotros estábamos haciendo reuniones aún en los hogares o donde nos lograran mirar ellos haciendo reuniones, pues íbamos a tener que ir a la cárcel. En realidad, hermano, no estábamos en una persecución. Sin embargo, nos estaban tratando de intimidar, tratando de decir que no hiciésemos programas para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo cual algunos hermanos siempre me decían: hermano, mejor cerremos y vayámonos a nuestras casas, porque nos van a llevar presos. Y entonces se me venía siempre este texto a la mente y lo citaba constante en las reuniones. Juzgad vosotros, como dijeron los apóstoles, juzgad vosotros si es justo obedecer primero a los hombres y después a Dios. No, primeramente debe de ser obedecer a Dios y después a los hombres. Pues esta es la realidad de las cosas, hermanos. Pues estos textos que hemos leído, se puede ver que ellos les amenazaron para que no predicasen más en ese nombre. Algunos hermanos decían: bueno, hermano, si usted quiere seguir haciendo culto, siga haciéndolo, hermano, pero nosotros no lo vamos a acompañar. Entonces, hay un peso muy grande, demasiado grande, que está sobre nuestras espaldas, cuando entendemos que primeramente debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijeron los apóstoles. Y entonces siempre hacíamos los programas de reunión, nos cerraron el local de reunión y algunos hermanos estaban con mucho miedo. Yo no voy a negar que no estuve con miedo en el principio, pero la responsabilidad de obedecer los mandamientos de nuestro Dios me obligaba a ir a obedecer a Dios antes que a los hombres, sin medir las consecuencias que nos podían venir. Entonces, en realidad es muy fácil renunciar al mandamiento de nuestro amado Señor Jesucristo cuando el temor invade nuestra vida y nuestro corazón. Así que, hermanos, hoy en día, pues debemos pensar lo mismo. Quizás los apóstoles, hermanos, cuando fueron echados en la cárcel, ellos recordaban lo que Jesús les había hablado en las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Por ejemplo, allí en Mateo está recordándonos algo, la palabra de nuestro Dios. Y los apóstoles quizás en algún momento pensaron esto, lo que Jesús les había enseñado en Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de Dios, por supuesto, en los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. Pues estos textos son claves cuando los apóstoles estaban sufriendo por la causa de Cristo. No estaban sufriendo por cualquier causa. Por eso es que cuando ellos salieron de la cárcel, dicen que ellos contaron a los hermanos y en vez de salir triste, pues quizás usted recuerda el caso de Pablo y Silas, mientras fueron azotados, mientras los metieron en el calabozo de más adentro, donde estaban con cadenas en sus pies y en sus manos. Ellos no estaban tristes, ellos estaban adorando a nuestro Dios.
Y usted podrá decirme, hermano, pero es Pablo y Sila, y usted y yo no los comparamos. Por supuesto, hermano, pero somos hijos del mismo Dios. Y estos ejemplos deberíamos de tomarlos como un ejemplo de valentía y como un desafío que ellos estaban enfrentando en la vida espiritual. Y de la misma manera, pues nosotros deberíamos tomar fuerzas en el poder de Dios y seguir predicando el evangelio, no renunciar por cualquier causa. Hoy en día, hermano, esta puede haber sido la oración de los cristianos modernos. A veces estamos teniendo un poco de dificultades en estas condiciones, pero quizás una oración de un cristiano moderno puede haber sido esta: Dios mío, ¿por qué permites que esto me pasara a mí? Líbrame de esta tribulación, Señor. Yo que sirvo en tu obra, me ha pasado esto. Mejor voy a renunciar. Mira cómo me han amenazado injustamente. Dame una vía de escape y ten piedad de mí. No, hermanos, pues no deberíamos hacer esto, sino deberíamos enfrentar, hermanos, las situaciones en esta vida, pues estamos próximos a ir a predicar el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo allá a Zacualpa, Santa Bárbara, y necesitamos revestirnos de valor, hermanos, ya que no sabemos con qué tipo de personas nos vamos a encontrar, con qué tipo de desafío nos vamos a encontrar en esta campaña, y deberíamos de vestirnos, de revestirnos de toda la armadura de nuestro Dios. Hermano, esta oración está centrada solamente en el yo. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué no me das una vía de escape? Mira, Señor, yo soy tu siervo. Yo sirvo en tu obra. Por eso estaba diciendo acerca de los días difíciles de la pandemia. Sé que muchos hermanos se vistieron de valor y tuvieron que caminar largo porque no había tráfico de carros, ni de motos, ni de nada por el toque de queda. Sin embargo, sé que algunos hermanos se atrevieron a pasar, es posible, en frente de las autoridades, como para poder ir a congregarse, porque hay un mandamiento a cumplir y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como también, pues la verdad, pues quizás ha habido algunos hermanos también, ¿verdad? Que tal vez dejaron de hacerlo porque las autoridades estaban tratando de decir, no lo hagan, pero en realidad nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta oración, hermano, está centrada simplemente en el yo. Sin embargo, los discípulos, hermanos, en lugar de quejarse y buscar una vía de escape, ellos dijeron, y ahora, Señor, debemos reconocer esta clase de oración, hermanos. Esta oración que hicieron los discípulos está centrada en el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche lo que dice este texto. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pues entiende esto, hermano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos no dijeron, danos una vía de escape. Ellos no dijeron, Señor, vamos a renunciar. Ellos dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es importante las palabras de estos apóstoles, pues esto debería de llenarnos de fortaleza para seguir predicando el evangelio a través de cualquier circunstancia. En tercer lugar, hermanos, los resultados de su oración. Este es el tercer punto, los resultados de su oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu
Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y podríamos pensar, hermano, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, por lo que ellos hablaron la palabra de Dios sin temor. Cuando terminaron de orar, pues la Biblia dice que cuando ellos terminaron de orar, la Biblia dice, estimados hermanos, que Dios respondió a su oración. Y ahí dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló. Mire, el lugar en que estaban congregados tembló. Y Dios, pues Dios siempre confirma la respuesta a cada oración de sus santos. Dios siempre confirma su respuesta a nuestras vidas. Si no, deberíamos leer lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada deberíamos estar afanosos. Debemos poner nuestras peticiones en oración y ruego, como dice, con acción de gracia. Pues Dios llenó, hermano, a sus testigos del Espíritu Santo, la cual, hermano, esto fue la clave para el éxito de su tarea. Pues era una tarea tan noble, por supuesto, como la que nosotros, pues de hoy en día podemos realizar. La Biblia dice que los discípulos fueron llenos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Pues quizás hoy nosotros no lo seamos de la misma manera, pero la palabra de nuestro Dios, pues nos indica que mientras nosotros estudiamos la palabra del Señor, y estudiamos detenidamente y cuidadosamente, nos estamos llenando del Espíritu. Dice Juan capítulo 6, versículo 63. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. También dice Efesios capítulo 6 en el verso 17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, también dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4, en el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues no es con nuestras fuerzas, pues dice la Biblia que es con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. También dice la palabra de nuestro Dios, para ir concluyendo, dice la palabra de nuestro Dios en 2 de Corintios capítulo 10 en el verso 4 y versículo 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante es este texto. Pues este texto nos está diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pues así que no estamos solos. Estamos llevando el conocimiento de Dios a nuestro lado, en nuestras manos, podríamos decirlo. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Hablaron con denuedo la palabra de Dios. Para concluir. Entonces, en conclusión, hermanos, ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Por tanto, Dios nos ha llamado a ser testigos eficaces de su palabra. Y esto es un verdadero desafío, ya que encontramos muchas dificultades para hacerlo. Sin embargo, debemos entregarnos a la oración,
buscar la fortaleza en Dios para predicar con denuedo la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, esta es mi lección en esta noche. Les agradezco mucho por su tiempo, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, espero poder responderla. Si hay algún comentario que pueda añadir más al tema, pues estaré dispuesto para aprender, ¿verdad? Sé que hay muchos hermanos que tienen mucho conocimiento en estas reuniones, ¿verdad? Y lo que nosotros no podamos, ¿verdad? Responder, tal vez algún hermano tendrá alguna mejor respuesta y pueda ayudarnos con el tema, ¿verdad? En la respuesta que usted necesita saber. Si no, pues estudiaremos más y le daremos la respuesta en otra oportunidad. Pero de verdad, muchas gracias. Buenas noches.